Ratio et Revelatio. Dos libros disponibles en versión digital: Anticristo y 100 sentencias. Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Bueno, vamos a comenzar repasando un texto que está en Segunda de Corintios 13:14, Segunda de Corintios 13:14. Y ahí dice, clarito como el agua, 13:14, Segunda de Corintios, lo tengo en Primera de Corintios. Ok, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Bueno, vamos con, había dicho Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice así, a modo de introducción: la gracia del Señor Jesucristo, 1, el amor de Dios, 2, y la comunión del Espíritu, 3, Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Este es uno de docenas y docenas de textos que el movimiento herético de los hermanos confundidos, de los hermanos que han apostatado de la fe cristiana y se han ido al paganismo, al politeísmo, al triteísmo, al judaicismo, todos los hermanos que han apostatado de la fe cristiana ignoran voluntariamente estos textos e intentan persuadirnos o molestarnos presentándonos una tremenda lista donde solamente se describe al Padre y al Hijo. Entonces ellos argumentan, aprovechándose de nuestra ignorancia o de nuestra falta de experiencia, se aprovechan, y eso ya de frentón le está indicando a ustedes que están actuando de mala fe, porque estos hermanos están confundidos, son apóstatas, son disidentes y son falsos maestros. O si quisiera ser un poco más drástico, me adhiero a las palabras del apóstol Juan, que él dice hijos del diablo. Solo que ellos no asumen esa condición de hijos del diablo. Ellos siguen creyendo que son cristianos. Ellos siguen creyendo que pertenecen a la fe de la verdad presente. Viven un engaño en circunstancias que en realidad han renunciado a la fe cristiana. ¿Por qué han renunciado a la fe cristiana? Al apostatar. Cuando tú apostatas, tú renuncias. Apostasía es eso, es renuncias a la fe de la cual profesaste alguna vez. Apostatar es alejarse completamente. Apostatar es estar aquí y cambiarte para el otro extremo y caminar en el otro sentido. Eso es apostatar. Apostatar es abandonar el fundamento, los principios, todo lo que una vez profesaste, darle la espalda. Eso es apostatar. Bueno, los hermanos confundidos, los hermanos herejes, los hermanos perturbados, ellos creen que siguen siendo cristianos y han descubierto una nueva luz. Y ellos nos molestan a nosotros y nos intentan hacer creer que lo equivocado somos nosotros y que ellos han recibido la última revelación. Entonces, ¿qué hacen ellos? En vez de estudiar la palabra de Dios, no solamente estudiarla, hay algo más profundo que estudiarla. No solamente estudiarla del punto de vista intelectual, analítico, del punto de vista del raciocinio, sino que también hay que reflexionarla, hay que contemplarla. Un ejercicio parecido al que hicimos ayer. Si ustedes escuchan el video 14 de esta serie, ustedes se van a dar cuenta de que puse énfasis en las palabras, en las expresiones. ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan cuando leímos algunos textos? Vamos a repasar uno. No, yo prefiero no avanzar, pero retroceder un poquito, pero repasar bien. ¿Ya? A ver si me acuerdo de alguno. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, Juan 14. Vamos a San Juan 14. Bueno, escogí uno al azar, espero que me sirva ese. Juan capítulo 14, versículo 16. 14, 16. Vamos a leer este texto, por favor. Pongan mucha atención, porque si ustedes no dedican tiempo, no hacen una pausa en todas las cosas que les están rodeando y se pegan a la pantallita ahora para escuchar estos textos, los van a encontrar fuera de base cuando aparezcan estos hermanos confundidos diciéndole, no, si no hay tres, hay dos, ¿verdad? No. O otros dicen, sí, hay tres, pero el Espíritu Santo es Cristo mismo. ¿No es que ahí dice el texto Espíritu de Cristo? Es Cristo mismo. ¿No han escuchado ustedes eso? Bueno, todo esto lo he explicado en 14 videos. Pero cada vez que transmito lo vuelvo a repetir para que se les quede bien en la cabecita, ¿ya? Bueno, entonces San Juan capítulo 14. Saludos, Moira. Gracias por conectarte. San Juan capítulo 14, versículo 16. Dice así. Y yo rogaré al Padre. ¿Notaron? Cuando ustedes estudian estos textos, pongan énfasis en las expresiones, en algo tan sencillo como los pronombres personales. Noten, extraigan el texto, estrujen el texto, a ver qué sacan de ahí, ¿ya? A ver qué sacan de ahí. Dice así, y yo rogaré al Padre, estoy en San Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre. Nota, yo. ¿Quién es yo? Y yo rogaré al Padre. ¿Quién es yo? Jesús. Seguramente su Biblia está en color rojito, ¿verdad? Eso quiere decir que son palabras pronunciadas por Jesús. ¿Ok? Claro, son escritas por Juan, pero Juan está escribiendo palabras que escuchó de Jesús. Por lo tanto, cuando vean la letra rojita, es que habló Jesús. Y Jesús dice, y yo rogaré en oración, por supuesto, al Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? San Juan 14, 16. Y yo, Jesús, rogaré al Padre. ¿Qué quiere decir esa expresión? ¿Que se está rogando el mismo? No. Es otro, distinto a él. Jesús es una persona. El Padre también es una persona. Ya tenemos el texto que nos habla de dos. Y claramente se está describiendo en el texto, y yo rogaré al Padre, otro, distinto al que está diciendo yo. Dos. Y yo rogaré al Padre. Y os dará el Padre, yo rogaré al Padre que os dé, ¿qué cosa? Otro. Quiero analizar este texto. Ahí dice, y yo rogaré a otro, al Padre. ¿Dice así? Y yo rogaré a otro, al Padre. ¿Es necesario que el texto dijese otro al Padre? No, no es necesario que ahí diga otro, porque está diciendo Padre. Yo entiendo que es otro distinto a Jesús. Por lo tanto, ahí no cabe decir otro. Pero cuando habla del Espíritu Santo, no solamente lo llama por el nombre, por uno de los nombres del Espíritu Santo, que es el Consolador, sino que claramente dice otro. Otro distinto a quién? Al Hijo, que está diciendo yo, y distinto al Padre. Tres. Y yo rogaré al Padre y os dará otro. Otro. Consolador. Pregunta. ¿El Padre nos consuela? ¿El Padre es consolador? ¿Al Padre podríamos... el Padre podría
pues se le podría atribuir al Padre legítimamente la palabra consolador o la acción de consolar al Padre. ¿Podríamos decirle al Padre que también es consolador, que nos consuela? ¿Podríamos decir eso? Claro, ¿por qué no? Si yo creo en un Dios, y ustedes también, porque somos de la religión cristiana. Los cristianos creemos en un solo Dios. Pero hoy ahí el misterio, que también la Escritura nos revela tres personas, no tres dioses, tres personas. Pero seguimos creyendo en un Dios, creemos que es un Dios. Segunda pregunta, ¿podríamos considerar a Jesús como nuestro consolador, que Él nos consuela? Sí, sí, claro que sí. Claro que nos sentimos confortados con Él, nuestro Maestro. Claro que sí. ¿Ok? Claro que sí. Porque creemos en un Dios. Y el texto, ¿a quién le atribuye el nombre de consolador también? Al otro, según el texto de San Juan 14:16, a otro, el consolador. ¿Ok? Ok. ¿De dónde proviene el consolador? ¿De dónde proviene el Espíritu Santo? El otro, ¿de dónde proviene? ¿Qué dice el texto? Y yo rogaré al Padre y os dará otro. ¿Quién envía al consolador? Que es otro distinto al Padre y distinto al Hijo, al yo. Proviene del Padre, del trono de Dios. El Espíritu Santo proviene del trono de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Y el consolador es un nombre de varios que se le atribuyen específicamente al Espíritu Santo. Y ya hemos visto en clases anteriores que al Espíritu Santo también se le llama Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. La expresión Espíritu de Cristo se le atribuye al Espíritu Santo, según hemos visto en clases pasadas. Pero hay algunos que no entienden esto y dicen, y dice Espíritu de Cristo, por lo tanto es Cristo mismo, dicen. Y le restan la personalidad o la individualidad al Espíritu Santo, eliminando la tercera persona de la deidad y dejando solamente dos. Si esas personas confundidas eliminan la tercera persona de la deidad y nos dejan con dos personas, ¿creen en el Dios verdadero? No, por lo menos no el bíblico. Están creyendo en otro Dios. Y esa es un Dios dual. Ellos creen en un Dios dual, no en un Dios trino, como la revela la Escritura. La Escritura nos revela tres personas, pero los hermanos confundidos reconocen dos. Ellos creen en un Dios dualista, dos. ¿En un Dios dualista es el Dios de la Biblia? No. ¿De dónde es? No sé. Por lo tanto, ¿a esos hermanos se les puede llamar cristianos? No. ¿Cómo se les llama? Paganos o politeístas. Porque creen en un Dios distinto del Dios de la Biblia. Creen en un Dios de dos personas. En un Dios dual. Y ese no es el de la Biblia. Por lo tanto, cuando ellos acusan a los cristianos que creemos en la Escritura y en las tres personas de la deidad, nos acusan de Babilonia, doctrinas de Roma, paganos, nos acusan, nos calumnian de todo. Esas acusaciones recaen en ellos. Son ellos los que han apostatado, se han alejado, han renunciado al fundamento bíblico. ¿Se dan cuenta cómo ellos están presentando un error
como verdad. Y nos están haciendo creer a nosotros que estamos en el fundamento como que nosotros somos los apostatados y tenemos que irnos para allá. Están dando vuelta a la tortilla. ¿Ok? Bueno, vamos al segundo texto. San Juan 14, versículo 26. San Juan 14, versículo 26. Dice así: mas el Consolador, ya sabemos que se llama Consolador, lo leímos en el versículo 16, estamos claros en eso. Pero aparte de llamarle Consolador, lo nombra con otro nombre. Al otro lo llama con otro nombre. Más el Consolador, el Espíritu Santo, dos nombres, para este otro, distinto al Padre y distinto al Hijo. No solamente se llama Consolador, sino que también se llama Espíritu Santo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, es decir, otro, distinto al Consolador o Espíritu Santo, otro, el Padre, enviará en mi nombre. Otro, ese cuando dice en mí es otro, distinto al Consolador y distinto al Padre. Porque ya vimos la secuencia del regalo, por decirlo así, de la dávida. Yo, dice el versículo 16, rogaré al Padre o yo os envíe otro, distinto al Padre y distinto al Hijo. Y esto lo repite en el versículo 26. Más el Consolador, el que dije en el versículo 16, el Espíritu Santo, le agrega eso para que sepamos que tiene otro nombre, tiene muchos nombres. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él, o sea, el Consolador, el Espíritu Santo, el otro, enseñará todas las cosas. Ya analizamos este versículo ayer. ¿Qué cosas enseñará? No es lo que se le ocurra a Él, ¿verdad? Si el Espíritu Santo fuese un tercer Dios, como dicen los herejes, pues entonces sería totalmente independiente, no enseñaría lo que se le dé la gana, independiente de lo que enseñó el Hijo. Pero no, el Espíritu Santo enseña todo lo que enseñó Jesús, enseña lo mismo, nos guía a lo mismo, nos ilumina para comprender las enseñanzas de Jesús, que es también enseñanza del Padre, porque el Hijo ¿de dónde lo sacó? Del Padre, porque son uno, por decirlo así, en doctrina, en enseñanza, en propósito, en amor, en misericordia, en ser, en sustancia. Son uno. Por lo tanto, el Espíritu Santo no se puede independizar y enseñar lo que Él quiera, contradiciendo al Hijo. Dice que el Consolador, el Espíritu Santo, nos enseñará ¿qué cosa? Todo lo que oyere o le indicare el Hijo o el Padre. Bueno, ahí tenemos las tres personas, ¿vale? Las tres personas. Bueno, esto lo estudiamos ayer, yo estoy haciendo un resumen, esto lo estudiamos en el video 14, ¿vale? Para que ustedes lo repasen. Entonces repetimos el 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, dice Jesús, os he dicho. ¿Notaron? Todo lo que el Señor Jesús enseñó mientras caminó en esta tierra, el Espíritu Santo tendrá la misión, que es otro, distinto a Jesús, tendrá la misión de recordarnos las cosas y enseñarnos las cosas. Es decir, recordarnos lo que ya hayamos estudiado y enseñarnos lo que no hayamos estudiado. Esa es la misión del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia del Espíritu Santo con Jesús y con el Padre? Que el Espíritu Santo no tiene cuerpo, no es físico, es espíritu. Esa es la diferencia. Pero tiene todas las características bíblicas de una persona. Ama, se entristece, enseña, se comunica, etc. Todas las características de una persona. Si fuese una cosa como una mesa o este letrero, pues no podría sentir, entristecerse, ¿verdad? Enseñar, aconsejar, guiar, ¿verdad? No podría hacerlo.
Actúa como si fuese una persona, solo que no es física. ¿Ok? Ok. Siguiente versículo, San Juan capítulo 15. Estoy repasando, estoy repasando para los alumnos que no estuvieron ayer. Así que tirón de oreja para todos los alumnos que no se conectaron ayer. Estoy repasando. San Juan capítulo 15, versículo 26. San Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, cuando venga, ¿okay?, el Consolador, a quien yo, dice. ¿Quién es ese yo? Jesús. Distinto al Espíritu. ¿Ok? Por eso es que cuando ustedes estudien la palabra, si ustedes adoptan este método que les estoy enseñando de fijarse en los pronombres, la palabra, las expresiones, no se apuren por avanzar al versículo que viene, sino que analicen bien y mastiquen bien el texto que están leyendo. Hagan el ejercicio que estamos haciendo ahora. Y van a descubrir a las tres personas de la deidad o Trinidad bíblica en toda la Escritura. Y se van a dar cuenta que los hermanos confundidos no están haciendo este proceso. No están haciendo este proceso. Entonces llegan estos herejes que se queman las pestañas con este tema equivocadamente y nos presentan y nos pillan fuera de base. Y nosotros, ¡ay! Pero ahí dice el texto, el Padre y el Hijo son el 92 y nosotros nos revolucionamos No, toda la Escritura describe clarito como el agua las tres personas de la deidad. ¿Ok? Ok. Entonces, último texto. Vamos a Juan 16. Juan 16 del 13 al 15. Juan capítulo 16 del 13 al 15. Dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, noten ustedes que en 3 capítulos de Juan se repiten las mismas expresiones, cuando venga, y vendrá, y dará, y el Padre os enviará, dará, cuando venga. Es reiterativo esa expresión. Pero no solamente esa expresión, pero cuando se repiten esas cosas así es por algo, porque Dios nos quiere mostrar algo acá. Dice así entonces San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cuántos nombres ya hemos mencionado del Espíritu Santo? Que Jesús le llama así. Consolador, el otro, Espíritu Santo, y ahora ¿cómo le llama? Espíritu de verdad. 4, ya llevamos 4, hay más. Pero ya vamos con 4. El otro, Consolador, Espíritu Santo y Espíritu de verdad. 4 nombres para el Espíritu Santo. ¿Y quién lo llama así? Jesús. Otro distinto al Espíritu Santo. Cuando ustedes leen en la Escritura Espíritu de Cristo, también se está refiriendo al Espíritu Santo, que es otro, distinto al Hijo. ¿Ok? Ok. Otra vez versículo 13, San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Eso ya lo aclaramos ya en San Juan 15, ¿verdad? Que nos guiará y nos enseñará. Porque no hablará de su propia cuenta, se lo explicamos ayer. ¿Por qué no habla de su propia cuenta? ¿Por qué? Porque es uno con el Hijo y uno con el Padre. No es un Dios distinto, no es una persona independiente que hace lo que se le da la gana. No. Si nosotros fuésemos triteístas, es decir, que creyésemos en 3 dioses, el Espíritu podría hablar o enseñar o decir lo que Él quiere. Pero no es así, porque no creemos en 3 dioses, creemos en uno. Por lo tanto, el Espíritu no puede hablar lo que a Él se le ocurra, tiene que hablar lo que el Padre y el Hijo le indiquen. ¿Se dan cuenta de la armonía en el texto? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
¿Oyere de quién? Del Hijo o del Padre. Y os dará y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él, no tiene el pronombre, hermano, el pronombre personal. Él, persona, Él, el Consolador, el otro, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él, una persona distinta al Padre, distinta al Hijo. Él, dice Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío. Eso de lo mío, ¿quién es? ¿El mismo Espíritu de verdad? ¿El mismo Consolador? No, es otro, distinto al Hijo. El Espíritu me glorificará, versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío, o sea, otro, distinto, y os lo hará saber. Versículo 15, todo lo que tiene el Padre, acá tenemos al tercero, ¿notaron? Acá entró el tercero. Todo lo que tiene el Padre es mío, o sea, otro, el Hijo. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo no sé ustedes si están leyendo igual que yo veo tres personas ahí. Yo no veo tres dioses, yo veo tres personas. Un Dios con un mismo propósito, una misma enseñanza, un mismo mensaje. ¿Ok? El apóstol Pablo también lo confirma. Un Dios, un bautismo, un espíritu. ¿Ok? Ok. Entonces, pues, volvemos al texto de 2 de Corintios capítulo 13. 2 de Corintios capítulo 13. 2 de Corintios capítulo 13. Me imagino que estás tomando nota, Cristian, ¿verdad? Estás tomando nota. Ya. Si no, voy a viajar a Nicaragua a tirarte las orejas. Ok, vamos entonces a 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendrían que hacer los hermanos paganos, los hermanos politeístas, los hermanos apóstatas de la religión cristiana, que nos calumnian y nos dicen que nosotros estamos en Babilonia porque creemos en las tres personas de la deidad bíblica? ¿Qué tendríamos que, para darle el gusto, qué tendríamos que hacer con este texto? Borrarlo de la Biblia. Porque el apóstol Pablo está diciendo la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Ahora, como los hermanos confundidos están confundidos, pues nunca pierden, porque han caído en fanatismo. Entonces el fanático no ve lo evidente. Esa es una característica del fanático. El fanático tú lo puedes mostrar que es blanco, pero él ve negro. Y cree que es negro, porque así cree él que es negro, aunque le estén mostrando que es blanco. Bueno, yo he leído textos donde están claramente descritas las tres personas de la divinidad o de la Trinidad bíblica. Entonces, ¿cuál es la explicación que ellos le dan cuando leen ese texto? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Dicen ellos, ese Espíritu Santo es Cristo mismo. Hay dos. O sea, el texto está describiendo tres, pero ellos dicen hay dos solamente porque el Espíritu Santo es el mismo Cristo, dicen ellos. ¿Y en qué se basan para eso? En los textos cuando dice Espíritu de Cristo. Y ya hemos visto en estudios pasados que la expresión Espíritu de Cristo se está refiriendo al Espíritu Santo, no a Jesús. Y también hemos visto latamente que la Escritura nos enseña y nos describe a tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas claramente descritas. ¿Ok? Así que cuando se topen con estos majaderos así, pues paciencia y mucha misericordia. Paciencia y mucha misericordia. ¿Ok? Así que una vez más la palabra
Y cuando Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, pues claramente nos muestra que tenemos que considerar a tres personas. El y, coma, el Señor Jesucristo y otro, es otro, distinto, nombra uno, coma, nombra otro y el Espíritu Santo. Tres, ¿verdad? Tres. Así que una vez más la palabra, la Biblia, al expresarnos, al expresarse en un versículo como y, pues inmediatamente nos muestra que debemos considerar a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, distintos entre sí. Tres personas. ¿Okay? Así que, para ir cerrando este resumen, si bien la palabra Trinidad no está en la Escritura, esto lo expliqué ayer, ¿ok? Si bien la palabra Trinidad no está en la Escritura, la enseñanza, el contenido de la doctrina de la Trinidad sí está en la Escritura. No sé si me entienden esa parte. Si bien la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, la doctrina de la Trinidad está allí clarita como el agua. No sé si me logro explicar. El término no está en la Escritura, pero el contenido de la doctrina sí está en la Escritura. Solo que la Escritura se llama deidad o divinidad. Y ya expliqué por qué también lícitamente y tranquilamente podemos usar la palabra Trinidad. Cuando yo uso la palabra Trinidad no me refiero a tres dioses, me refiero a tres personas. ¿Vale? Así que eso lo expliqué en la clase 14, video 14. ¿Okay? Y videos anteriores también he explicado esto, porque constantemente estoy repitiendo lo mismo por los nuevos conectados que tenemos siempre. ¿Okay? Así que continuando con esto, quiero aclarar otra cosa. A propósito de palabras que no están en la Escritura. Pero, miren lo astuto que son los herejes. Vamos a desarmar toda la enredadera de los herejes. El hereje dice, yo no creo en la Trinidad porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Notaron? No creo en la Trinidad, en la doctrina de la Trinidad, porque la palabra no está en la Escritura. Noten qué infantil, qué tonto. O sea, desechan todo un contenido doctrinario porque como yo designo esa doctrina bíblica con un nombre que no está en la Escritura, entonces elimino el contenido, elimino la doctrina. O sea, elimino la doctrina porque la palabra con la cual yo la designo no está. Yo le podría decir, ok, amigo hereje, elimina la palabra Trinidad. Si no quieres usarla y le tenés alergia, no la uses. Pero el contenido de la doctrina de la Trinidad, ¿está en la Escritura? Sí. Bueno, es tan torpe, tan falto de coeficiente intelectual, ¿verdad? Y es una falta de sabiduría y de prudencia increíble que notan efectivamente que no están guiados por el Espíritu. Y yo quiero hacer un paréntesis en esto. Una de las características para que ustedes se den cuenta que una persona no está siendo guiada por el Espíritu es la falta, voy a decir algo súper delicado, pero por favor no se me malinterprete. No se me malinterprete. Porque una característica de que la persona, el cristiano, no está bajo el poder del Espíritu Santo es la confusión en el entendimiento. No entienden torcido, entienden al revés, entienden mal, tuercen la Escritura para su propia perdición, la tuercen, su entendimiento está atrofiado. ¿Qué quiere decir eso? Que esas personas en realidad son carnales. Piensan en las cosas de la carne, están bajo otro poder.
Ahora tú me vas a decir que me estás escuchando, ay, me cuesta entender, entonces no tengo el Espíritu Santo. No, no es así. No es así. Porque hay personas que naturalmente, bueno, les cuesta un poquito, ¿verdad? Pero entienden. Con un poco de esfuerzo, con una buena guía, con una buena orientación, con empeño, con dedicación, entienden. ¿Les cuesta más? Sí. ¿Se demoran más? Sí. Pero entienden. Otros entienden a la primera, rapidito, ven el texto y ¡pum! Inmediatamente se les alumbra la ampolleta. Hay otros que tienen que masticarlo varias veces, pero entienden. Bueno, los herejes le dan vuelta al texto y lo releen el texto y no les entra. O lo entienden al revés, lo entienden mal. O sea, entienden otra cosa que quiere decir el texto. Y así lo enseñan. ¿Ok? Le iba a decir algo más, pero ya no me acuerdo ya. Bueno, que tengo tantas cosas que decir, hermano. Tantas cosas que decir. Ustedes estuvieran en las conferencias que hago. Yo puedo hacer una conferencia de 3 horas y dale y que dale, porque tengo mucho que hablar. Ok, pero otra cosa que tengo que decir respecto a los términos. Ya me acordé. Entonces, seamos sabios. No porque la palabra, el concepto Trinidad no está en la Escritura, vamos a echar a la basura el contenido de la doctrina. Porque ya hemos demostrado en 14 videos que el contenido de la doctrina trinitaria está en la Escritura. Cuando digo trinitaria me refiero a las 3 personas. La Escritura enseña claramente el ministerio de las 3 personas de la deidad. Y eso no tiene nada que ver con el nombre. Si ustedes quieren, yo de ahora en adelante no uso más la palabra Trinidad. Si a ustedes no les gusta, yo les puedo dar el gusto y por 2 semanas no uso la palabra Trinidad. Y eso no afecta el contenido, porque la Biblia, ahí están las 3 personas. Ahí están las 3 personas, aunque yo no use la palabra Trinidad. Bueno, el engaño y la torpeza de los herejes consiste en eso, en eliminar la doctrina porque no les gusta la palabra. Y eso es necedad, torpeza. ¿Se va entendiendo? Yo estoy tratando de explicar con manzanita para que todos podamos entender. Yo mismo, si yo no lo aprendí así de la noche a la mañana, hay que dedicarse y pedirle al Señor que te vaya guiando e iluminando. Aferrarse a las promesas de Jesús. Recuerden que Jesús dijo, Él os guiará a toda la verdad y os enseñará. Y no enseñará una cosa privada, no, tomará de lo mío. Así que pueden estar tranquilos de que si ustedes se someten a la dirección del Espíritu Santo, serán guiados a la verdad, al correcto entendimiento de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, dicho esto, quiero mencionar otra cosa. Porque hay otra palabra, y de hecho los herejes se toman de ahí también para atacar a los cristianos. Dicen ellos que la palabra persona tampoco está en la Escritura. Y es verdad. En ninguna parte la palabra persona o 3 personas está en la Escritura. ¿Se acuerdan el tema de ayer a todos los que escucharon el tema de ayer? ¿Se acuerdan que yo les dije que hay un montón de palabras que no están en la Escritura, pero los cristianos las usamos? Vuelvo a repetir lo mismo. La palabra teología no está en la Biblia. ¿Ok? La palabra Eucaristía no está en la Biblia. Homilía no está en la Biblia. Hermenéutica no está en la Biblia. ¿Ok? Bueno, todas esas palabras son palabras griegas. Pero así como las pronunciamos nosotros, no están en la Escritura. Porque no están en la Escritura, vamos a desechar el contenido o lo que quiere describir esa palabra. Por ejemplo, la palabra hermenéutica o la palabra Eucaristía. ¿Ok? Vamos a eliminar el contenido, lo que quieren describir esas palabras porque la palabra no está. No. La palabra cristología, escatología, esas palabras no están en la Escritura, así como si yo se las estoy pronunciando.
¿Vamos a desechar todas las profecías porque la palabra escatología no está en la Biblia? ¿Vamos a desechar los textos bíblicos que nos hablan de Jesús porque la palabra cristología no está en la Biblia? Se están dando la cuenta de la lógica que están usando los herejes. ¿Ok? Son palabras técnicas, científicas, pedagógicas que han sido adoptadas por siglos y siglos por los cristianos para poder explicar, enseñar las verdades bíblicas. Así que cuidado con eso. Quiero explicar un poquito el tema de la palabra persona, porque nosotros hablamos de 3 personas, ¿verdad? Entonces el hereje va a decir, no, pero cuidado, como eso de escribir a 3 personas. Eso no está en la escritura, la palabra persona. Bueno, vamos a explicar un poquito eso. En ninguna parte de los pasajes bíblicos que hemos leído, en estos 14 videos que llevamos, estas 14 clases que llevamos, hemos encontrado la palabra persona. Así que le voy a decir algo sobre eso. La doctrina de la Trinidad no es difícil de encontrar en la Biblia, ya lo expliqué. Aunque tú no le llames Trinidad, la doctrina trinitaria está en la Escritura, aunque no use la palabra Trinidad. Así que no te puedes escapar de ella, ¿vale? Por eso le explicaba ayer que da lo mismo si usa o no usa la palabra Trinidad, da lo mismo. Pero tampoco nos vengan a traumar con la palabra Trinidad de que si yo la uso entonces soy pagano, que si uso la palabra Trinidad estoy en Roma. Eso es una calumnia, ¿vale? Porque uses o no uses la palabra Trinidad, la doctrina de la Trinidad está en la Escritura. Así que no se puede escapar a ella, ¿ok? Así que la doctrina de la Trinidad no es difícil de encontrar en la Biblia, pero frecuentemente los cristianos han encontrado difícil expresarla. Claro, dígamelo a mí, que hago un esfuerzo increíble para hacer estos videos, porque humanamente es imposible explicar con palabras humanas la doctrina de la Trinidad, porque es un misterio. Así que tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano y mental para poder explicar esta doctrina. No se puede explicar con palabras humanas. No es difícil decir que no hay sino un Dios. Eso es fácil de decir, pero hay que probarlo. Y con la escritura fácilmente se puede probar que solamente hay un Dios. La religión cristiana no se basa en 3 dioses porque no somos politeístas, ¿vale? Creemos en un Dios. Pero hay aquí el misterio. También este Dios está descrito en la escritura como 3 personas. La dificultad se presenta cuando alguien pregunta ¿3 qué? Yo puedo decirle a usted 3 personas. O sea, perdón, 3. Hay 3. Son 3 los integrantes de la divinidad o deidad. 3. Están descritos los 3. Pero 3 qué? 3 qué? Ok, bueno. Nosotros decimos 3 personas porque cuando estudiamos las características de los 3 son de una persona, no de cosas. Son de personas. Enseñará, guiará, entristecerá. Esas son características de una persona, no de una cosa. Por eso que decimos persona. ¿Ok? Entonces algunos nos dicen, bueno, pero 3 qué? Si la palabra persona no está. La palabra persona, es verdad, la palabra persona no está. Pero sí hay toda una descripción que nos dan a entender, a nuestro entendimiento, nos indican a nuestro entendimiento que se trata de una persona, aunque no diga persona. Estoy usando el método de Pablo, que explica algo, vuelve atrás y lo vuelve a explicar para que se les quede bien en su cabecita. No está la palabra Trinidad, pero lo que se enseña en la Escritura enseña claramente a las 3 personas, aunque no está la palabra Trinidad. Y si bien la palabra persona tampoco está, la misma Escritura nos describe a estos 3 como personas. No podemos decir, ok,
Si le damos la razón a los herejes, decimos, bueno, no voy a usar la palabra persona. ¿Pero tres qué entonces? ¿Tres qué? ¿Tres espíritus? ¿Tres fantasmas? ¿Tres fuerzas? ¿Tres poderes? ¿Tres qué? No podemos decir tres tercios, porque el Padre no es una parte del solo Dios, sino el todo de Dios. Y lo mismo es cierto del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos decir tres dioses, porque esto significaría que hemos caído en el triteísmo y negado la unidad de Dios. Entonces, ¿cómo llamamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Son los tres de la divinidad. ¿Tres qué de la divinidad? No podemos repasar la historia dejando algo en blanco. Tenemos que rellenarlo, ya sea encontrando una palabra adecuada o produciendo una nueva. ¿Se dan cuenta? De ahí que los hombres piadosos y los cristianos que nos antecedieron, ellos humanamente comenzaron a elucubrar vocabulario, términos para poder explicar este misterio humanamente. Quizá en los cielos se dice de otra manera, yo no lo sé, pero humanamente los hijos de Dios, los estudiosos, los eruditos, los hombres piadosos, han creado una nomenclatura, un vocabulario para poder explicar este misterio, ¿vale? Pero han tenido sumo cuidado de que las palabras que usan no alteren el contenido. Cuando se usa la palabra Trinidad, eso no altera el contenido bíblico, porque la palabra Trinidad lo que quiere describir es tres. Trinidad, trino, tres. ¿Tres qué? Tres personas, no tres dioses. Así que la palabra Trinidad es usada efectivamente para explicar una enseñanza bíblica o una verdad bíblica claramente descrita en la palabra. A través de los siglos se han utilizado un cierto número de palabras diferentes y todas ellas han resultado de una forma u otra inadecuadas. Los escritores griegos, pongan atención en esto, lo voy a leer textualmente, pongan atención en esto porque esto les va a abrir un poquito el entendimiento y les va a dar un poquito de fundamento para que aprendan de a dónde viene, por qué usamos estas palabras, es que no tienen nada de malo. Los escritores griegos utilizaron generalmente la palabra hipóstasis. La palabra hipóstasis es una palabra griega. ¿Ok? Hipóstasis es una palabra griega. Mientras que los autores latinos emplearon la palabra persona. ¿No notaron? Los hijos de Dios que hablaban latín describieron la naturaleza de esta divinidad o deidad, de estos tres que encontraban en la escritura, lo describían como hipóstasis. Esa es la palabra que encontraron ellos adecuada. Cuando digo adecuada, quiero decir que una palabra que no alterara la doctrina, ¿no es cierto? Pero tampoco nos desviaron a enseñar otra cosa. Entonces ellos encontraron que la palabra hipóstasis era adecuada para describir a los tres grandes poderes de la deidad. Hipóstasis. ¿Qué quiere decir persona? Pero en griego es hipóstasis. Y los latinos, ¿okay?, usaban la palabra persona. ¿Ok? La palabra persona en el sentido latín quiere decir máscara o personaje de una comedia. Ahora usted va a decir, ay, pero ¿cómo vamos a comparar a Dios con una máscara o una persona de una comedia, de una obra teatral? ¿Verdad? Es como rebajarlo mucho. Espérese un poquito, porque no se trata de ser irreverente, pero quiero explicar el desarrollo de esto. Ok. Persona. La tradición latina pues emplearon la palabra persona, máscara o personaje de una comedia. ¿Okay? A veces usaron la palabra substancia también. ¿Okay? Y especialmente en la Edad Media
especialmente en el periodo de la Edad Media, se usó mucho la palabra substantia o substancia, ¿ya? Ahora, el uso de diferentes palabras simplemente subraya el hecho de que ninguna de ellas se considera suficiente para expresar lo que se quería decir. Es decir, por más que se esforzaban en buscar la palabra adecuada, aún así quedaban cortos porque no hay palabras humanas para describir a la deidad. O sea, partamos de esa premisa. Ningún lenguaje humano alcanza a describir la grandeza de la deidad. Ninguna. Pero por lo menos humanamente era la palabra que más se acogía al entendimiento normal para poder enseñar esta doctrina. ¿Okay? Así que el uso de diferentes palabras simplemente subraya el hecho de que ninguna de ellas se considera suficientemente buena para expresar lo que se quería decir. Nuestra palabra persona, es decir, con la que nosotros nos quedamos con la palabra persona, ¿verdad? Usted y yo no hablamos de la sustancia, no hablamos de hipóstasis, ¿verdad? Nosotros decimos persona, la persona, las tres personas. Así que nuestra palabra persona procede de su homónimo latino, y es la palabra, es decir, homónimo es su equivalente que usaban los latinos, ¿verdad? Y es la palabra que ha llegado a utilizarse con más frecuencia en el mundo de habla hispana. Sin embargo, esta es una palabra que debemos utilizar con muchísimo cuidado. ¿Se acuerdan que le dije que los latinos usaban la palabra persona, pero originalmente la palabra persona, del punto de vista etimológico, quiere decir máscara o personaje, pero de algo terrenal, ¿verdad? Como de un personaje de teatro, ¿verdad? Ok. Pero aquí voy a explicar algo. Ciertamente no debemos utilizarle su sentido latino original, que es como un personaje de teatro, ¿verdad? Porque eso sería rebajar la deidad, ¿vale? No tenemos que usar en ese sentido. No. Las tres personas de la divinidad no son como un actor en una comedia, que aparece interpretando tres distintos papeles o con tres diferentes vestimentas. Tampoco debemos emplear la palabra persona como lo hacemos en el lenguaje corriente, ¿verdad? Cristian es una persona, la hermana Beatriz es otra persona y Walter es otra persona. No, tampoco en ese sentido se usa la palabra persona, cuando uno se refiere a la divinidad o deidad. En este caso lo utilizamos con respecto a un ser humano individual. Cuando hablamos de Cristian o hablamos de Beatriz, estamos hablando de una persona humana, común y corriente, como ustedes o como yo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Dios, en Dios no hay tres individuos en el sentido humano de la palabra. Y distinto, que es consciente de sí mismo, esto es, de su propia y aislada identidad. En Dios no hay tres individuos, cada uno al lado de los otros y separados entre sí, que al menos en teoría pueden actuar mutuamente en contra. ¿Se acuerdan que el texto bíblico decía, el Espíritu no hablará de lo que Él quiere, de su propia independencia? No, se sujeta a la unicidad, que Dios es uno. ¿Ah? No es así. Si considerásemos, se me está secando la boca ya, no hablo tanto, si considerásemos a las tres personas en un sentido humano, ¿verdad? Como Beatriz, Mauricio, Pedro, Juan, ¿verdad? Pues estaríamos hablando no de una unicidad, de un Dios. Estaríamos hablando de tres personas distintas, independientes. No en ese sentido tenemos que usar la palabra persona cuando hablamos de la deidad. Porque pensar de esa manera, de considerar la palabra persona en el sentido humano de la palabra, en el sentido corriente de la palabra, sería pasarse, sería no describir una deidad única, sino que sería hablar ya de triteísmo, de tres dioses, ¿verdad? Por persona, ¿qué tenemos que entender entonces cuando decimos persona? Y nos queremos referir a Dios, a la deidad o divinidad. ¿En qué sentido persona?
Por personas queremos dar a entender que hay distinciones personales dentro del ser divino. Es un Dios, pero distinguimos tres personas, tres personalidades. Por persona queremos dar a entender que hay distinciones personales dentro del ser divino que pueden utilizar con respecto a sí mismas la palabra yo y con respecto a las otras la palabra tú y él. ¿Recuerdan los textos bíblicos que leímos? Que Jesús decía otro, él, para referirse a otro, ¿verdad? Distinto de él. Pero sin embargo, siguen manteniendo la unidad, la unicidad que se llama. Siguen siendo un solo Dios. Pero tiene esta particularidad la deidad, que trata de él, el otro. O sea, hace distinciones entre personas distintas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre, yo, enviaré, otro. Él os enseñará lo que yo diga. O sea, la deidad es una, Dios es uno, pero los textos bíblicos nos describen claramente una distinción en las personas gracias a las expresiones bíblicas. Yo, tú, él, ¿verdad? Ok. Ok, hermanos. Misteriosamente se puede decir que una persona está en otra. Es como cuando yo le explicaba, le ponía las manos ayer, así, ¿verdad? Uno, un Dios, tres personas. Es un solo Dios, pero distinguimos en este único ser divino tres personas, que no son tres dioses porque es un solo ser divino. Estoy tratando de explicar humanamente este misterio, así que quedo corto con todas las explicaciones que le pueda dar. ¿Ok? Por eso es que por la fe tenemos que quedarnos con lo que está descrito en la Escritura. ¿Ok? Miren, ni los grandes padres de la iglesia, ni los apóstoles, ni Pablo, ni los reformadores, hermanos, que nos llevaban kilómetros a nosotros, pudieron describir este misterio que me queda para mí, que soy un simple aprendiz. ¿Ok? Si ustedes van a San Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17, versículo 21. San Juan 17, 21. ¿Sí? Juan 17, 21 dice así: para que todos sean uno. Jesús hablándole a la iglesia, para que todos sean uno. Como tú. Jesús diciéndole al Padre, como tú. Otro, como tú, oh Padre, en mí. ¿Cómo es eso? Como tú, Padre, en mí. ¿Se dan cuenta de la expresión? El texto nos está hablando de dos personas y sin embargo son uno. Para que todos sean uno, le dice a la iglesia, como tú, le dice al Padre, oh Padre, en mí. O sea, la expresión nos habla de otro distinto al Hijo y sin embargo el mismo texto nos dice que son uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Noten que el texto nos está hablando de la Trinidad y al mismo tiempo de la unicidad. ¿Notaron? ¿Se dan cuenta que hay que analizar los textos y darle vuelta para poder extraer la verdad bíblica? Leo otra vez, San Juan 17, 21. Para los que se están integrando, este texto que vamos a leer de San Juan 17, 21 nos describe no solamente la unidad de Dios o la unicidad, es decir, Dios es uno, también nos describe la pluralidad de Dios, la Trinidad de Dios, que son tres. Es decir, son más
de uno. ¡Wow! No encuentro palabras humanas para explicar esto. ¿Vale? Para que todos sean uno. Le aconseja a la iglesia eso. Como tú, porque aquí está orando Jesús, como tú, le dice al Padre, oh Padre, en mí. Está hablando él y le dice, como tú, en mí, y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, nosotros, plural, nosotros, más de uno, para que el mundo crea que tú, otro, me enviaste. En un solo texto bíblico, tenemos la unidad o unicidad de Dios y tenemos su pluralidad o trinidad. A usted me pregunta, ay, ¿dónde está el tercero? ¿Dónde está el Espíritu Santo ahí en el texto? Bueno, cuando dice nosotros, se incluye al Espíritu Santo, porque es miembro de la deidad. Y hay otros textos que hablan de nosotros. Y está hablando del Espíritu Santo también, si no váyanse a Génesis. ¿Ok? Bueno, Dios es una esencia indivisible. ¿Qué quiere decir eso, indivisible? Que Él no se divide en varios dioses, es un solo Dios. ¿Ok? En este sentido, Él es uno, pero esta esencia divina existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este sentido, Dios es tres. No podemos concebir cómo tres personas pueden tener entre ellas una sola inteligencia y voluntad. Es imposible entender eso. ¿Cómo tres personas pueden tener la misma inteligencia, la misma voluntad, el mismo amor, el mismo, idéntico, la misma misericordia, el mismo poder, la misma eternidad? ¿Cómo? ¿Cómo tres personas tienen el mismo carácter? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo le explicamos eso a un hereje? No le entra. ¿Y sabe por qué no le entra? ¿Sabe por qué a los hermanos herejes no les entra? Porque están bajo la carne y no bajo el espíritu. Y eso es señal que están bajo pecado. Algo están practicando en secreto que les entorpece la mente, o su alimentación no es adecuada y no están discerniendo las cosas del cielo, las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Los que son del espíritu buscan las cosas del espíritu, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y por lo tanto no pueden entender las cosas de Dios, porque se oponen, el espíritu y la carne se oponen, no pueden conciliarse. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Nicodemo? ¿Por qué Nicodemo, siendo tan inteligente y tan estudioso, porque Nicodemo se sabía la Biblia completa, pero por qué no entendía algo tan sencillo? ¿Se acuerdan ustedes qué cosa no entendía? Y acá yo les voy a dar un jonrón a todos ustedes. ¿Saben qué cosa no entendía Nicodemo? ¿Cuál es el tema bíblico que no entendía Nicodemo? La deidad, la Trinidad. No la entendió Nicodemo. O sea, no la entendía. Terminó entendiéndola. No la entendía. Era un problema de entendimiento. ¿Y por qué no entendía? Porque tenía que nacer de nuevo. Cuando Nicodemo nació de nuevo, comprendió. Por eso Jesús le dijo, eres maestro de Israel y no entiendes esto. El Espíritu sopla de aquí para allá. No lo podemos ver, pero vemos sus efectos. Y actúa en el ser humano no como una persona tangible, sino como un ser espiritual. Pero sin embargo transforma
la vida. Eso le hacía falta a Nicodemo, conocer y experimentar la obra de esa persona llamada Espíritu Santo. Y Nicodemo no entendía. ¿Cuál es la manera de entender de Nicodemo? ¿Cómo un hombre siendo viejo puede meterse otra vez en el vientre? Él lo entendía literalmente. ¡Wow! Bueno, nuestros hermanos paganos tienen un problema de entendimiento. Ese es el problema de ellos. ¿Ok? Así que es necesario subrayar, eso sí, que a pesar de que humanamente no vamos a comprender en esta tierra, nunca vamos a entender el misterio de la Trinidad bíblica, pero sí lo creemos por la fe, porque creemos lo que la Biblia describe de esas tres personas. Yo veo claramente las tres personas en toda la Escritura, por lo tanto lo creo y lo acepto. Por lo tanto yo creo en las tres personas de la deidad. Lo acepto por la fe, aunque no tengo un manual PDF que me describa toda la doctrina y todo el misterio. No lo tengo y nadie lo tiene. Pero creo lo que Dios reveló. Las cosas reveladas son para nosotros, pero los misterios son de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Así que hermanos, vamos a dejarlo hasta ahora, hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta acá, ya me pasé el tiempo. En la próxima transmisión vamos a estudiar un tema súper interesante y que también los herejes modernos, los hermanos nuestros o ex hermanos nuestros que han apostatado de la religión cristiana para irse a el paganismo, el politeísmo, y nos acusan a nosotros de romanista y no sé de qué, por usar la palabra Trinidad. Ellos también tienen una confusión respecto a la generación del Hijo, ¿verdad? Esto que el Hijo, que es engendrado y todo. ¿Han escuchado ustedes eso de engendrar? ¿Verdad? Bueno, vamos a la próxima clase, vamos a estudiar ese tema en detalle. Y me voy a tomar harto tiempo para explicar eso también, bíblicamente. Así que no se pierdan la próxima transmisión porque vamos a estudiar respecto a la generación del Hijo. Cómo se generó el Hijo, cómo nació el Hijo. ¿Por qué Hijo? ¿Por qué Padre? ¿Por qué la Biblia se le llama Padre y a Jesús se le llama el Hijo? ¿Por qué Hijo? ¿Ok? Así que vamos a estudiar eso en la próxima clase. Así que vamos a dejarlo por acá, por aquí en estos momentos. Gracias por conectarse, gracias por acompañarme, gracias por el apoyo que brindan a este servidor como maestro bíblico para poder continuar esta labor pedagógica y de enseñanza. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Bendito Dios y Padre, gracias nuevamente por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. No puedo más. Líderes en educación teológica online. Contigo quiero que sepas que siempre he estado a tu lado. Lo que has llorado lo he llorado también.